Buenas. Hoy veremos la segunda victoria de Karpov en el match contra Kasparov celebrado en el año 1986. Mientras que Kasparov era el campeón mundial, Karpov trataba de recuperar su título tras perderlo el año anterior. La partida corresponde a la 17ª ronda del match y querría señalar que Karpov perdía por 3 puntos. Es decir, Kasparov había ganado 4 partidas y Karpov tan solo una. Si quieren ver la victoria de Karpov, les dejo el link en la parte superior del vídeo. Karpov llevaba las piezas blancas y abrió con peón d4, y Kasparov respondió con la jugada estándar caballo f6. La apertura siguió con peón c4, peón g6, descartando un gambito de dama, caballo c3 y peón d5. Kasparov repite su defensa Grunfeld tal y como vimos en la partida anterior. Karpov no entró en la línea más aguda con peón c por d5 y jugó la tranquila caballo f3. Las negras siguieron su desarrollo con alfil g7 y las blancas continuaron con dama b3. Esta jugada de dama corresponde a la variante rusa de la defensa Grunfeld. Las blancas obligan a las negras a ceder el centro, pero a cambio Kasparov va a tener un mayor desarrollo. Por ejemplo, fíjense que el blanco va a tardar al menos 3 jugadas en enrocarse. Después de dama b3, peón d por c4, cediendo al centro, dama por c4, enroque corto y peón e4. Las blancas consiguen crear un centro imponente con los peones en las casillas d4 y e4. Sin embargo, las negras lo atacarán rápidamente. Prueba de ello es la siguiente jugada, alfil g4, presionando el caballo e indirectamente el peón central. A continuación, Karpov jugó alfil e3, que refuerza precisamente el peón en la casilla d4. Tras alfil e3, las negras podrían doblar los peones blancos con alfil por f3 y peón g por f3. No obstante, las blancas tendrían el peón central en la casilla e4 bien protegido y podrían enrocarse en largo con buenas perspectivas de ataque. Así pues, tras alfil e3, Kasparov jugó caballo fd7, abriendo la diagonal para el alfil, torre d1 protegiendo al peón y caballo c6 añadiendo otro atacante al peón en la casilla d4. Karpov continuó con alfil e2 rompiendo la clavada, caballo b6 atacando la dama y dama c5 manteniendo la defensa del peón central. Después de dama d5, Kasparov contestó con dama d6, preparando un doblaje de torres en la columna d para aumentar la presión al centro de las blancas. Así pues, Karpov forzó la situación jugando peón e5 y Kasparov intercambió damas con dama por c5 ya que no gozaba de mucho espacio. Después de dama por c5, peón e por c5 y caballo c8, con la idea de jugar peón e6, caballo e7 y caballo d5, poniendo la pieza menor en una casilla que no podría ser expulsada por ningún peón. Debo mencionar que esta misma posición había ocurrido en la 15ª partida. En dicho caso, Karpov eligió caballo b5, pero Kasparov neutralizó la iniciativa blanca y el encuentro acabó en tablas. Sin embargo, en esta ocasión, Karpov y su equipo habían preparado un plan que resultó muy molesto para las negras. Karpov jugó peón h3, forzando a intercambiar el alfil por el caballo, ya que las otras alternativas no eran buenas. Si alfil f5, seguiría peón g4. Si alfil e6, seguiría caballo g5. Y alfil d7 no es posible porque la torre blanca controla dicha casilla. Así pues, Kasparov intercambió con alfil por f3, alfil por f3 y alfil por e5, ganando un peón. La otra opción con caballo por e5 sería peor por alfil por b7, torre b8 y peón c6, activando la pareja de alfiles y cerrando la columna b para la torre. Por lo tanto, las negras después de alfil f3 jugaron alfil por e5, ganando un peón, y Karpov contestó con alfil por c6 y peón b por c6. Las blancas ceden un peón y la pareja de alfiles, pero obtienen dos ventajas. En primer lugar, los peones en la columna C quedan doblados y son potencialmente débiles. En segundo lugar, el caballo en la casilla C8 tiene malas perspectivas de actividad. Fíjense que sus 4 saltos no están disponibles. Las casillas B6 y D6 están controladas por el peón clave en C5, y las casillas A7 y E7 están ocupadas por peones. Dicho esto, el caballo podrá activarse, pero el tiempo que tendrá que invertir Kasparov y el resultado que obtendrá no será rentable.
En resumen, podemos afirmar que las blancas tienen una ventaja posicional estable, así como sugiere el módulo de ajedrez. Bien, para conservar esta ventaja, Karpov jugó alfil de 4, tratando de intercambiar la mejor pieza menor de Kasparov, el alfil de casillas negras. Las negras rechazaron el intercambio y eligieron alfil f4, enroque corto y peón a5, que fue una imprecisión. Con la jugada a5, Kasparov trata de debilitar el flanco de dama de Karpov y dar una casilla de escape en a7 para el caballo de las negras. Sin embargo, una mejor defensa hubiese sido peón e5. Veamos esta variante ya que es bastante ilustrativa y tiene un toque táctico al final. Tras la hipotética jugada peón e5 seguiría alfil e3, alfil por e3, peón f por e3, peón f5 para tras torre d7 poder responder con torre f7, protegiendo la séptima fila. Si las blancas son descuidadas y juegan la natural torre f de 1, doblándose en la columna d, las negras responderían con caballo d6. El caballo interrumpe la conexión de las torres. Si peón e por d6, seguiría torre por d7 y el peón blanco estaría clavado en la columna d. Si torre por f7, seguiría caballo por f7, torre d7, torre c8, seguido de rey f8 y rey f7, y las negras tendrían un peón de más y ligera ventaja. Una vez hemos visto esta variante, volvamos a la partida. Tras enroque corto, Kasparov eligió el plan con peón a5 en vez de la mejor alternativa peón e5. Karpov contestó con la jugada natural torre f e1 atacando el peón débil en la casilla e7. A las negras les gustaría defender el peón con la jugada peón e6, pero entonces tras alfil f6 y torre d7 las blancas tendrían mucha ventaja. Así pues, Kasparov continuó con su plan inicial y jugó peón a4, pero esta jugada fue el error decisivo. La mejor defensa para las negras era la sorprendente peón f6 y tras torre e6 aprovechando la casilla débil, torre d8. La variante seguiría con torre por c6, torre a7 protegiendo el peón en c7 y las negras habrían devuelto el peón pero tendrían un juego más fácil con rey f7 y peón e5. Una vez hemos visto la mejor alternativa para Kasparov, volvamos a la posición tras torre f e1. Las negras eligieron peón a4 y Karpov tomó la iniciativa y jugó torre e4. Esta jugada obliga a Kasparov a retirar su alfil de su activa posición. El problema es que el alfil de las negras no tiene una buena casilla de retirada, y de hecho tras alfil h6 y alfil e5, la mejor pieza menor de Kasparov se ha visto relegada. Las negras siguieron con su plan de debilitar el flanco de dama de Karpov y jugaron peón a3. Las blancas evitaron comprometer su estructura de peones y jugaron peón b3. El tiempo dirá si el peón en a3 es una debilidad o una fortaleza para las negras. De momento da un punto de apoyo al alfil de Kasparov y crea temas tácticos con el hipotético avance del peón para coronar en la casilla 1. Después de peón b3, las negras siguieron con caballo a7 tratando de activar su caballo. No obstante, mientras Kasparov está ocupado mejorando su caballo, Karpov va a infiltrarse en la séptima fila con torre d7. Fíjense que Karpov podría haber recapturado el peón indefenso en la casilla c7, pero prefirió aumentar la presión en la posición de Kasparov. La torre blanca se encuentra muy bien ubicada en la séptima fila, atacando los peones en las casillas c7 y e7. En vistas de la ventaja blanca, Kasparov eligió una maniobra interesante de contrajuego. El campeón jugó a alfil c1 y tras torre por c7 a alfil b2. Las negras atacan el caballo y controlan indirectamente la gran diagonal negra. No obstante, Karpov encontró la solución más óptima a los problemas que le planteaba su rival. Después de alfil b2, las blancas contestaron con caballo a4, defendiendo el peón en la casilla c5, caballo b5, activando finalmente el caballo, torre por c6 y torre d8. Karpov evita entrar en un enredo táctico tras alfil por b2 y opta por torre b6, atacando el caballo y dejando paso al peón pasado en la columna c. La partida va acercándose a su final, tras torre d5, atacando el alfil g3, importante no alfil h2, ya que torre d1 sería jaque mate, caballo c3, huyendo del ataque de la torre, caballo por c3 y alfil por c3. A pesar de que las blancas solo tienen un peón de más, el peón pasado en la casilla c5 es una amenaza seria, ya que tanto las torres como el alfil apoyan su avance. De hecho, después de alfil por c3, peón c6,
Alfil d4 atacando la torre y torre b7, las negras se rindieron. Veamos una corta continuación para entender por qué la posición es del todo desesperada. Por ejemplo, tras torre b7, torre c8 atacando el peón pasado, peón c7, y las negras no tendrían ninguna manera de parar la jugada torre b8 forzando la coronación. Por ejemplo, si peón e5, torre b8 y las negras no pueden capturar el peón pasado blanco con torre por c7, ya que la torre está clavada. Si en vez de peón e5 las negras juegan rey g7, desclavándose, torre b8 gana igualmente, ya que la torre en c8 estaría atrapada y no podría ser defendida. Esta partida es un buen ejemplo donde Karpov y su equipo usaron una preparación en la apertura con peón h3 para conseguir una ventaja ligera pero estable en el medio juego. Karpov consiguió capitalizar en la mala colocación del caballo de las negras, los peones doblados y el mejor juego de piezas. Espero que les haya gustado el vídeo, saludos y hasta la próxima.